Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy conocido para algunos y quizás puede ser que desconocidos para otros. Vamos a tratar el tema la computadora y los avances tecnológicos. Hoy día nos resulta casi impensable una vida sin computadora. La usamos ya sea en el trabajo, para procesar alguna función, alguna información, para nuestro entretenimiento, ¿verdad? Aquellas personas que le gustan los videojuegos, que son gamers, comunicarnos con un sinfín de usos más, ¿verdad? Que quizás no terminaríamos. Sin embargo, la computadora no es un invento reciente. Está sufrido un sinnúmero de cambios, ¿verdad? Como cualquier otro cambio tecnológico que ha ido poco a poco evolucionando, mejorando y facilitándole la vida a las personas. Entonces, es importante, pues, aparte de conocer este punto, que definamos qué es una computadora. La computadora es una herramienta en la que se realiza un proceso de entrada de datos, procesamiento de los mismos y la salida, ¿verdad? Para, dependiendo del uso, para una toma de decisiones de una empresa o cualquier otra actividad. Hoy día las computadoras han avanzado tanto que podemos llegar a realizar grandes procesamientos de datos sin ningún tipo de problema. Entonces, la tecnología en la actualidad representa sin duda un gran beneficio para todos los sectores, como de igual forma mencionamos anteriormente en el módulo pasado. Representa una ventaja, un gran apoyo, una gran herramienta, pues que sin duda vino a ser apoyo en la vida humana. Pero lógicamente esto ha sufrido una evolución, ciertas mejoras que las vamos a ver a continuación. Vamos a hablar entonces de la evolución que ha tenido la computadora. La computadora ha sufrido cambios por generaciones. Entonces, vamos a adentrarnos un poco a la historia para que conozcamos cómo eran estas computadoras anteriormente. En cuanto a la primera generación de la computadora, encontramos la Mark I. La primera generación de computadoras se comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, logrando grandes desarrollos. Es así como se crea entonces la computadora ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que era una enorme computadora, que es la que vemos actualmente en la imagen, algo súper inmenso, realmente si la apreciamos, pues diríamos cómo se usa este aparato, ¿verdad? Quizás se nos puede resultar un poco difícil entender porque no la tenemos a mano. Y este equipo pesaba más de 30 toneladas, es decir, no es como lo que tenemos actualmente, que lo podemos llevar en la comodidad de nuestras manos, en un bolso, ¿verdad? Esto prácticamente era algo que estacionario, se quedaba en un solo lado, se fabricaba y era para que se quedara en un solo lado, para un uso específico. Bien, dentro de esta misma generación, entonces también surge la UNIVAC 1. En 1951 se construye la primera computadora para uso comercial, la cual fue llamada UNIVAC 1. Esta computadora fue construida para ser usada ya sea
en las oficinas de censos en los Estados Unidos. De igual forma, dentro de esta generación, una de las compañías que no dejó de producir computadoras fue IBM, la cual en el año de 1953 construyó su computadora IBM 701, que es la que podemos apreciar entonces en la imagen, ¿verdad? Que de igual forma, si la vemos, está alejada a la realidad de lo que estamos acostumbrados hoy día, ¿verdad? Son computadoras que realmente bastante ordinarias, se podría decir. Entonces ya pasamos a la segunda generación. De la primera a la segunda generación hay un cambio abismal. La segunda generación comprende desde los años de 1959 a 1964. Ya como podemos apreciar, eran computadoras entonces mucho más pequeñas y rápidas. Aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se aumentó la velocidad. Las computadoras para esta época, ¿verdad? Significaba un considerable costo para la empresa, es decir, que estaban bastante costosas, eran bastante caras, inaccesibles, ¿verdad? Si eran inaccesibles para las empresas, entonces prácticamente no era cualquiera el que podía tener un computador en esta generación. Entonces pasamos a la tercera generación, ¿verdad? Esta generación comprende desde 1964 a 1971 y el mayor logro de esta generación es el uso de circuitos integrados. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Además, consumían menos electricidad, lo que hacía que generen menos cantidad de calor. Además, eran más eficientes, más rápidas. Pasamos entonces a una cuarta generación. Vamos viendo cómo va evolucionando esa computadora. La cuarta generación comprende de los años 1971 a 1981. Lo más importante de esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque, ¿verdad? Quizás términos bastante técnicos y bastante propios del área de informática. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o lo que conocemos como PC, la cual marcaría la revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas en la actualidad. Entonces, ya quizás algunos, ¿verdad? Habrán visto este tipo de computadora, que ya entramos entonces a la quinta generación, en la cual se sitúa entre los años de 1982 a 1989. En estos años las empresas encargadas de construir computadoras contaban con grandes avances microelectrónicos y avances de software. Ya empezamos a utilizar lo que son los software. En este periodo, cuando surgen las redes, en este caso el internet, y es ahí donde se dan los más grandes avances y se da inicio a lo que es la inteligencia artificial y un sinnúmero de actividades más, ¿verdad? Ya con el internet es una revolución total, ya empiezan a verse las diferencias y los cambios más abismales. Y entonces pues pasamos a una sexta generación, la cual va desde 1990 hasta la fecha. En los últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más pequeñas, son más versátiles. Ahora internet es una herramienta indispensable, es decir, computadora está casada con internet, tanto en los centros de labores como en el hogar. Casi el 90% de la población hace uso en algún momento de internet y por consiguiente de la computadora. Ya hoy día yo me atrevería a decir que estamos en una séptima generación, ¿sí? Con computadoras súper avanzadas, con microprocesadores de alta gama, de alta velocidad. Hoy día están las pantallas táctiles. Sin duda la computadora
se ha adaptado a nuestros días y pues realmente ha sido un beneficio para todos, para todas las áreas, para todo tipo de trabajo. Sin duda la computadora es la herramienta esencial. Sin computadora en estos tiempos, sin internet en estos tiempos, simplemente podemos decir que no estamos a la vanguardia, no nos estamos adaptando a los cambios, y por ende pues es importante que poco a poco vayamos adentrándonos en lo que es el uso de esta herramienta tan indispensable como es la computadora. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es hardware y lo que es un software, pero primero vamos a hablar de lo que son los hardware. El hardware es la parte física, es decir, que tú puedes tocar, ¿verdad?, manejar de un ordenador o sistema informático. Este está formado por lo que son los componentes electrónicos, electromagnéticos, mecánicos, tales como circuitos, cables, podemos decir que la luz, placas, memorias, disco duro, dispositivos periféricos. De esto vamos a profundizar dentro de un momento un poco más, y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione. En la actualidad, el hardware también hace referencia a la parte física de equipos de diversa naturaleza, como por ejemplo los teléfonos, las tablets, las cámaras fotográficas, cualquier tipo de equipo electrónico, ¿verdad? Llámese escáner, impresoras y un sinnúmero de más. Bien, entonces vamos a comprender un poquito cómo se clasifican los hardware. La clasificación del hardware está clasificado en las categorías que presentamos a continuación, que son el hardware de procesamiento, el hardware de almacenamiento y el hardware de gráfico. En el hardware de procesamiento corresponde a la unidad central de procesamiento, o que conocemos como CPU, o centro de operaciones lógicas de la computadora, en donde se interpretan y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de la computadora. El hardware de almacenamiento, como indica su nombre, hace referencia a todos los componentes cuya función es resguardar la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier momento, ¿verdad? Y el dispositivo periférico es todo hardware que permite que la información pueda ser ingresada a la computadora o salir al exterior, y esta pues al igual se divide en tres áreas, que son periférico de entrada, periférico de salida y periféricos de entrada y salida o mixtos. Bien, los periféricos de entrada son los que permiten el acceso de datos a la computadora. Por ejemplo, el teclado, ¿verdad? Al momento que usted va a escribir algún mensaje, allá usted está introduciendo información a la computadora. Los escáneres que se utilizan para digitalizar algún documento, alguna imagen y poder ingresarlo a la computadora. El micrófono, ¿cierto? Que es para poder hablar, grabar algo, como en este momento yo lo estoy haciendo, estoy ingresando esta exposición, ¿no? Por medio de un micrófono. Las cámaras web, que también nos permiten, ¿verdad?, introducir en tiempo real lo que está pasando o tomar alguna foto. Los joysticks, que en este caso pues vienen siendo para las personas que juegan, no son más que nada que los controles. Los sensores de huella digital, el panel táctil, por ejemplo, que en este caso son aquellos que se utilizan, por ejemplo, para lo que son digitalizar las firmas. Los escáneres de códigos de barra, ¿verdad?, que son estos que utilizan los supermercados, ¿verdad?, para llevar un inventario de lo que son los productos
que las personas van comprando y lógicamente van saliendo de la empresa. Entonces los periféricos de salida, a través de ellos el usuario puede extraer información como lo son las impresoras, las consolas y lo que son las bocinas o altavoces. Y el periférico mixto son capaces de introducir y extraer información. En este caso, las pantallas táctiles entran en esta categoría, al igual que los lectores de Blu-ray, de DVD, las memorias flash, ¿verdad? Esta última son esencialmente memorias secundarias, pero se usan como periféricos, es lo que usted conoce como memoria extraíble, ¿verdad? Entonces pasamos a lo que son los software. El software es un término informático que hace referencia a un programa o un conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos, pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. El software abarca todo aquello que es intangible en un sistema computacional. Entonces, debemos tener presente que podemos tener la computadora más avanzada, con la mejor memoria RAM, con 1 TB de memoria o hasta más, la mejor pantalla, el mejor teclado, pero esto es solamente la parte física. Sin un software simplemente es como si no tuviera nada, porque del software pues va a depender el uso que usted le dé a su computadora. Entonces estos dos elementos están casados: hardware y software. El hardware no hace nada sin el software, y el software, ¿a dónde voy a introducir esa aplicación, verdad? Ese programa, ¿a dónde lo voy a introducir si no tengo, en este caso, mi computadora, que es la parte física? Entonces, existen diversos tipos de software. En este caso, los software de aplicación, que es un programa diseñado para facilitar alguna tarea específica para cualquier medio informático, ya sea en computadoras, tablets o celulares, ¿verdad? Que también es lo de hoy. No solamente la computadora, sino también hoy día muchas personas utilizan tablets que son utilizadas como computadora, igual los celulares, que también permite ciertas funciones similares a lo que es la computadora. Entonces, pues los software de aplicación son todos aquellos software que necesitamos, por ejemplo, para buscar alguna tarea en internet. Necesitamos un buscador, ¿verdad? Todo esto es un software, llámese Google Chrome, puede ser Skype, puede ser algún antivirus. Todos estos software son de aplicación y muchos más. En cuanto a los software maliciosos, ¿verdad? No son más que malware o aquellos que se hacen con fines ilícitos para obtener información privada del usuario o dañar el sistema, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? Que son la parte de lo que son los famosos hackers. El software libre y software de propietario. Bien, el software libre se utiliza para referirse a aquellos programas que permiten al usuario utilizar, copiar, modificar, distribuirlo. Es decir, lo puedes descargar libremente sin ningún tipo de costo. En oposición a este término se habla de software de propietario, para indicar que un programa informático
no es completamente libre. En este sentido, el titular del software o el dueño, la persona que lo creó, prohíbe o restringe su uso, redistribución o modificación. En este caso, el código fuente no está incluido. Estos software, en pocas palabras, pues hay que pagar por ellos, porque si no, muchas veces lo que te permite es que tengas acceso a él por un periodo limitado de tiempo. Por lo general siempre son 30 días de uso gratis, y de ahí entonces pues tienes que pagar, ¿verdad? Para que te provean algún tipo de clave y lo puedas utilizar por más tiempo. Entonces, podemos decir que en esta situación de software libre y software propietario interactúa mucho lo que son hackers, ¿sí? Porque vemos que muchos programas son pagados, pero a la vez existen personas que tienen una habilidad única, tienen un dominio computacional a otro nivel y hacen con sus habilidades un sinnúmero de cosas que pueden lograr conseguir entonces lo que son claves o parches para que el software que se ha comprado lo obtenga sin ningún tipo de limitación, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que son los sistemas operativos. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario. Por eso es el más importante y fundamental en una computadora. Es decir, sin sistema operativo de nada sirve una computadora, ya que este le permite ejecutar todas las acciones de los programas, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en la imagen. Si vemos aquí de forma donde dice hardware, posteriormente sistema operativo, aplicación y de allí el usuario. Este es el orden que lleva. El hardware es la parte física, ¿verdad? Primeramente tenemos que tener un computador. De allí viene el sistema operativo. Sin un sistema operativo, su computadora simplemente es un adorno, simplemente no va a funcionar, simplemente no la va a utilizar para nada. Para ello entonces tiene que, primeramente que nada, como mencioné, tener el hardware, posteriormente entonces el sistema operativo, de ahí entonces las aplicaciones o lo que conocemos, que ya mencioné anteriormente, los software, ¿verdad? Y para que de esta forma entonces el usuario pueda hacer uso de ella. Entonces, el sistema operativo es el protocolo básico de la operatividad del computador. Bien, ahora vamos a proceder a explicar lo que son algunos ejemplos de sistemas operativos. Los sistemas operativos que vamos a presentar en este momento pues son los sistemas operativos que actualmente son de mayor uso, de mayor demanda por los usuarios. Vamos a empezar con lo que es el sistema operativo de Windows, que se puede decir que es el más conocido y el más utilizado a nivel mundial. Este sistema operativo es exclusivamente de la empresa Microsoft. El sistema operativo de Mac, que es exclusivo entonces para las compañías, para la compañía de Apple, que como bien ya tenemos internalizada en nuestra mente, bien posicionada, es el de la que llamamos la manzana mordida. Y vamos entonces a lo que es el Android, el sistema operativo Android, ¿verdad? Que en este caso pues es la que utilizan
la mayor parte de los celulares en este sistema operativo. Como bien ya mencioné, opera en lo que son smartphones, tablets y otros artefactos dotados de pantalla táctil, ¿verdad? Entonces fue desarrollada por Android Inc. y comprado posteriormente por Google, gracias a lo cual es tan popular que las ventas de los sistemas informáticos Android han superado a la de Windows Phone. Entonces, estos son los sistemas operativos más comunes. Estos, como ya mencioné anteriormente, son los que nos permiten, ¿verdad?, ejercer las operaciones de la computadora. Sin un sistema operativo, la computadora de nada, no la puedo utilizar para nada. Entonces, con esto damos finalizado este segundo módulo, el cual nos permite entender un poquito más sobre la computadora y todos aquellos componentes que la conforman. Ya más adelante entonces vamos a explicar en sí aspectos más relacionados a lo que es la relación que tiene la computadora en sí, o la tecnología en sí, porque no solamente vamos a enfocarnos en computadoras, sino todo lo que es el área informática en sí, para beneficio o mejorar los procesos empresariales. Que pasen muy buenas tardes.